Bienvenidos a esta sexta sesión del ciclo de conferencias organizado por la Universidad Nacional de Piura y la UNED México sobre incertidumbres y perspectivas de la educación superior en España y Latinoamérica tras la COVID-19. Mi nombre es Vicente Pérez y soy el director de la UNED México y es para nosotros un verdadero placer poder contar en esta ocasión con el doctor Francisco Cervantes Pérez, rector de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR. El doctor Cervantes estudió Ingeniería Mecánica Eléctrica y la maestría en Ingeniería Eléctrica, ambas en la UNAM, y el doctorado en Ciencia de la Computación y de la Información en la Universidad de Massachusetts. Sus intereses en investigación han abarcado cuestiones como la neurocomputación, la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías en la educación. Y actualmente es miembro de la Academia Mexicana de Ciencia de la Computación, la Academia Mexicana de Informática y la Academia de Ingeniería de México. A lo largo de su carrera ha recibido diferentes reconocimientos por sus contribuciones a la educación abierta y a distancia en México y en América Latina, por parte de universidades como la de Massachusetts, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Instituto Latinoamericano de Educación Comunicativa, la Unión Latinoamericana de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUAL, o la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, el doctor Cervantes ha ocupado diferentes cargos de gestión universitaria de primer nivel, como coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia en la Universidad Nacional Autónoma de México, rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México y actualmente ocupa el cargo de rector de la UNIR México. La conferencia que nos brindará a continuación lleva por título Hacia una educación personalizable. Doctor Cervantes, es un honor contar con su presencia. Muchas gracias por participar en este ciclo. Le cedo ya la palabra. Muchas gracias, Vicente. La verdad es un placer participar en este ciclo de conferencias. También le quiero agradecer a la Universidad Nacional de Piura, a la UNED México y a la Consejería de Educación, a nuestro buen amigo el doctor Tomás Fernández por la invitación. Y pues la verdad que he estado disfrutando las presentaciones. Es interesante ver cómo en todos los países, en España, en Perú, en México y en otros muchos más, sabemos qué hacer. Y el cómo hacerlo es lo que le da riqueza a estas reuniones, porque aprendemos cómo lo hace cada quien en sus espacios propios. A mí me toca un tema que estuvimos comentando con Tomás sobre hacia qué futuro nos estamos dirigiendo, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar una presentación. Bueno, déjenme empezar por los problemas que tenemos, que pareciera que son problemas actuales, pero en realidad son viejos problemas, ¿sí? Existen desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ahorita en casi todos los países de América Latina tenemos un problema de desigualdad e injusticia social, ¿sí? Por ejemplo, en esta lámina ustedes pueden ver la balanza del lado izquierdo. En un lado están 10 familias mexicanas, las de la clase alta, y del otro lado, amontonados, hay 60 millones de mexicanos. Y en términos de riqueza, la riqueza de estas 10 familias es equivalente a la riqueza que tienen los otros 60 millones de mexicanos. Entonces, la desigualdad se califica por los que hicieron este estudio como una desigualdad extrema. Y la distribución de las clases sociales van del 1% en la alta hasta el 35% en la baja, que en realidad ya representa personas en pobreza extrema, que tienen dificultades para conseguir el recurso necesario para alimentarse al día, ¿sí? Bueno, esto es lo que está pasando ahorita en el siglo XXI, pero en realidad es algo tan viejo en nuestro país que aparecía en la colonia. En la colonia teníamos igual clases sociales diferenciadas y algunos en situaciones de desigualdad y de injusticia tremenda. Eso se mantuvo después de la independencia, no cambió mucho. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, en el Porfiriato, mitad del siglo XIX con la Guerra de Reforma, la clase alta era el 2%, que si vemos que la clase alta es 1% y la alta baja es el 5%, pues ha incrementado, ¿no? Ya es el 6%.
pero la clase baja, por ejemplo, se hablaba que la clase trabajadora en esa época representaba casi el 90% de la población. Entonces, este reto de disminuir la desigualdad y irnos hacia la justicia social es un viejo reto que sigue vigente aún en nuestros días, ¿sí? Eso ha provocado que en términos del ámbito educativo haya una desigualdad enorme en el acceso a la educación y lo podemos ver con los niveles de cobertura, ¿sí? Por ejemplo, la cobertura global que tenemos, incluyendo licenciatura, posgrado, modalidad presencial y modalidad a distancia, en línea, es del 39.7%, ¿sí? Si le quitamos el posgrado y la educación en línea a la educación presencial, es solamente del 33.9%, perdón, del 30.1% si incluimos el posgrado, ¿sí? Y otro problema que enfrentamos es el abandono escolar, ¿sí? Y el otro problema que tenemos es que no tenemos una capacidad de recibir a todos los aspirantes que se van formando en los ciclos inferiores al de la educación superior. Ahora, eso es en términos de porcentajes, pero si nos vamos a los números, este nivel de cobertura nos dice que 6 de cada 10 aspirantes no ingresan a la educación superior. En México, los alumnos en educación superior, el número es alrededor de 4.700.000 estudiantes. Si ese es el 39.7%, eso significa que hay más de 7 millones de personas que ya cubrieron el requisito del nivel medio superior que no han podido ingresar a programas universitarios. Entonces, realmente el reto de la baja cobertura es enorme, pero si además vamos sumando lo que pasa cada año, entonces hay un rezago entre la población, un rezago entre personas de más de 23 años que nunca pudieron ingresar a educación superior. Por lo tanto, el rezago en los últimos 10 años, si tenemos estos números, debe ser muy superior. Entonces, ese es otro de los retos que parecieran nuevos, pero que son viejos retos que hemos ido acumulando. Hay otro indicador que me gustaría resaltar que también es grave, y es esta desigualdad en el acceso de la educación no es igual en diferentes partes del país. Por ejemplo, no sé si alcancen a ver, pero los círculos azules son las entidades federativas donde tenemos una mejor cobertura. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos más del 95% de cobertura. O sea que realmente el problema de cobertura en la Ciudad de México es mínimo. Pero si vemos el estado de Oaxaca, ahí la cobertura es del 21.4%. Entonces, dependiendo de qué parte del país estemos hablando, el problema es todavía más grave, ¿no? Entonces, la cobertura territorial es otro de los problemas que tenemos que tomar en cuenta. Tendríamos que, para que haya justicia social, darle la misma oportunidad a los habitantes de todos los municipios del país. Y eso significa, pues, políticas públicas, avances en las universidades, en las instituciones, combinación de las diferentes modalidades para tratar de ver cómo llevamos educación que sea pertinente para cada región en el nivel educativo que haga falta, ¿sí? Bueno, si a eso le agregamos los nuevos retos, ¿sí? Por ejemplo, todos los cambios que se están dando a velocidad exponencial a causa de la cuarta revolución industrial, ¿sí? Que están impactando en todos los sectores de la sociedad, en todos los países, ahí sí nadie se salva. Que todos los sistemas, los de producción, los de gestión, los de gobierno también están siendo impactados, ¿sí? Y que de alguna manera están provocando problemas que vamos a ver un poco más adelante, de desempleo, de unos cambios que pudieran verse pesimistamente como problemas o, si los vemos optimistamente, como áreas de oportunidad. Algo que me gustaría resaltar es que los economistas involucrados
en la cuarta revolución industrial, están buscando modelos económicos en donde se impulse el bienestar para todos, lo cual significa que se están buscando resolver el problema de la desigualdad social, ¿sí? Y otra cosa que quizás no veamos en esta sesión, pero que es muy importante, es que no solamente estamos robotizando la sociedad, sino que también estamos con esta combinación que se está haciendo de lo biológico con lo físico, con lo digital, estamos robotizando a los humanos. Yo creo que en el futuro no vamos a saber cuántas piezas de nuestro cuerpo son artificiales y cuántas son biológicas. Un impacto de esta parte del uso intensivo de las tecnologías digitales es la computarización de los empleos. Hay sitios incluso en donde uno se puede meter, describir lo que hace y de ahí le da como resultado la probabilidad de que su trabajo se pueda computarizar. No importa el país en que hablemos, Estados Unidos, Inglaterra, España, Perú, México, China, todos los países andamos alrededor del 50% de los empleos que pueden ser computarizables, ¿sí? Y eso significa que esos empleos se pueden automatizar, pero eso debe dar como resultado, como todas las otras revoluciones industriales, la creación de nuevos empleos, nuevos perfiles profesionales, nuevos oficios, nuevas actividades productivas. Y esa es la parte en la que tendríamos que estar trabajando. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que se están abriendo? Y deberíamos de estar pensando desde la academia cómo preparar a la población para que pueda ocupar esas posiciones, ¿sí? Bueno, esto significa que los cambios que están produciéndose van a hacer que la educación como la conocemos tenga que cambiar, ¿sí? Yo les puedo decir que esto que se está planteando como que es nuevo, de que los profesionistas van a tener que cambiar su perfil profesional, lo van a tener que actualizar, lo van a tener que rescalar o lo van a tener que transformar de acuerdo a los cambios que va habiendo en la sociedad, pues se presenta desde hace mucho tiempo, ¿sí? Algunos de nosotros somos ejemplos claros de eso. Yo originalmente soy ingeniero mecánico electricista en control, comunicaciones y electrónica, ¿sí? Pero a lo largo de la carrera se abrió la oportunidad de participar en algo que se definió como las neurociencias computacionales, ¿sí? El utilizar las matemáticas aplicadas para modelar los fenómenos que ocurren en el proceso, en los procesos fisiológicos del cerebro, montados sobre una complejidad estructural que es la neuroanatomía, y hacer simulaciones en la computadora digital para estudiar fenómenos que no pudieran estudiarse fácilmente de manera experimental, para poder contribuir al avance del conocimiento del entendimiento del cerebro. Entonces, pues me tuve que transformar para poder aprender neurociencias y trabajar en la parte de neurociencias computacionales. De ahí paso a la parte más de, ok, la ingeniería es importante, y el enfoque cibernético permite estudiar los sistemas biológicos, inspirarnos en ellos y construir máquinas que puedan tener funcionamiento similar al estilo de los sistemas biológicos. Y entonces entré por eso a la robótica. Y después, por andar opinando sobre las políticas administrativas en las universidades, un día me dijeron, bueno, pues tú que siempre te quejas, pues ahora dirige este programa para que nos enseñes cómo se hace. Y entonces me cambié, tuve que aprender cosas de gestión, cosas de educación, y poco a poco me fui metiendo a la parte más de educación apoyada con tecnologías, ¿sí? Entonces, en realidad, esa posibilidad o esa situación de tener que rescalar las competencias profesionales en diferentes etapas de la vida, es algo que ocurre desde el siglo pasado, ¿sí? Se habla de que la educación profesional ya es insuficiente. Tenemos una educación formal que empieza la educación preescolar, continúa en la primaria, la secundaria, la educación media superior, la licenciatura, el posgrado, y después tenemos educación no formal a través de actividades académicas de educación continua. Y pensábamos que desde bebés hasta la época del retiro era cuando teníamos que estar aprendiendo.
Sin embargo, en educación a distancia hemos notado que retirados, personas que ya se retiraron, ya se jubilaron, empiezan a demandar educación en temas que les permitan aprender lo que siempre quisieron aprender y nunca pudieron, o aprender o adquirir competencias que les ayuden para apoyar a sus hijos, a sus nietos, ya sea en el trabajo o en el estudio. Y entonces resulta que realmente aprendemos hasta que prácticamente dejamos de existir. Entonces el aprendizaje se ha vuelto a lo largo de la vida, por los cambios causados en las sociedades a partir de eventos como la Cuarta Revolución Industrial y algunos otros eventos, como vamos a ver más adelante con las pandemias. Un impacto interesante de la Cuarta Revolución y del avance de las tecnologías digitales es que las universidades hemos ido incorporando, las universidades son entes, yo diría que vivos, dado que lo formamos personas y que van evolucionando en función de cómo se van dando los cambios en la sociedad a la que servimos. Y una es la transformación digital. Ya no hay profesionista que formemos que cuando salga a trabajar no utilice las tecnologías digitales, ¿sí? Los médicos para diagnosticar utilizan simuladores, utilizan pruebas de laboratorio cada vez más sofisticadas, apoyadas por tecnologías basadas en sistemas de información. Los ingenieros civiles ya no tienen que desplazarse de las construcciones, de los puentes, de los caminos o de las casas, edificios, a las oficinas para actualizar planos. Lo pueden hacer a través de dispositivos digitales. Los comunicadores, los periodistas, están donde está la noticia, hacen su nota, la envían a través de internet desde sus dispositivos al editor, al corrector de estilo para que se publique. En fin, todas las actividades profesionales implican el uso apropiado de las tecnologías digitales. Por lo tanto, la transformación digital en las actividades de las instituciones educativas tiene que abarcar todos esos procesos, ¿sí? Desde el diseño curricular, el uso óptimo de los espacios físicos, haciendo ahora uso de estos modelos alternativos como el de la educación remota, la modalidad mixta, la educación en ambientes virtuales. Tenemos que integrar la parte digital a los procesos y eso nos va a permitir no solo automatizar los procesos, sino redefinir cómo los podemos hacer mejor con el uso de las tecnologías, ¿sí? Tenemos que la educación que ofrecemos, además de que tiene que ser pertinente en los lugares y los tiempos que la ofrecemos, tiene que tener calidad en los servicios que la sustentan. Servicios educativos, servicios administrativos, servicios tecnológicos. Y además, el uso de las tecnologías nos debe de permitir romper las barreras o las fronteras de los campus, ¿sí? Y nos debe de permitir facilitar el acceso a la educación universitaria de más personas que anteriormente no lo podían hacer. Cubrir también la atención a los grupos vulnerados, zonas rurales, zonas de alta marginación, discapacitados, personas en reclusión, etcétera, etcétera. Ya estos temas, los digo rápido porque ayer el doctor Fernández estuvo hablando mucho de esos temas, ¿sí? Pero esto tiene que ser acompañado con políticas públicas. La plática anterior, el doctor Dager hablaba sobre las políticas públicas que se están instrumentando. Bueno, una de las políticas públicas que nuestros gobiernos deberían instrumentar es que el acceso a Internet debe de ser un derecho ciudadano para que la gente pueda tener acceso a servicios de educación, a servicios médicos o a conocer las oportunidades de trabajo. En fin, cada vez es más claro que el acceso a estar conectado es un derecho, debería ser considerado como un derecho de los ciudadanos. ¿Sí? Bueno, todo esto tiene un impacto social, ¿sí? En la sociedad estamos los humanos, por supuesto. Hay máquinas con las que interactuamos. Ya mucha gente interactúa con Siri, con Alexa, por ejemplo, la parte más simple. Pero todos los sistemas de atención de los bancos, de los compañías de servicios, de teléfonos, de gobierno, contesta una máquina. Entonces tenemos que en la sociedad
ya además de los humanos interactuamos con máquinas, pero también algunos humanos ya empezamos a tener como dispositivos, algunos externos, ¿no? O algunos internos. Entonces resulta que la sociedad va cambiando y se está convirtiendo en una sociedad que cumple con la definición de Norbert Wiener del 48, de la cibernética como el control y las comunicaciones entre animales y máquinas. Entonces, si tenemos esto y además la discusión en robots ya se está yendo hacia la parte ética y sobre la definición de los derechos de las máquinas, ¿sí? Entonces resulta que la sociedad se está convirtiendo en una sociedad cibernética en donde la comunicación entre los diferentes miembros de la sociedad está mediada por el aprendizaje. Nosotros ahorita, yo estuve aprendiendo de las sesiones pasadas y yo espero que lo que yo diga sea nuevo para que algunos aprendan algo de lo que está pasando en México. Y entonces la comunicación está mediada por el aprendizaje, ¿sí? Y esta sociedad se ha ido construyendo y los sistemas educativos se han ido construyendo de manera alterna a los cambios de esta sociedad. Y un cambio importante de los sistemas educativos es que, dado que el aprendizaje es a lo largo de la vida, tenemos que garantizar ese aprendizaje y que no solo esté asociado a un lugar o a un tiempo específico, ¿sí? Las personas deben de encontrar en las instituciones educativas lo que les haga falta en el momento que lo requieran, casi como educación justo a tiempo, ¿sí? Para poder mantenerse vigentes y seguir con su desarrollo social y económico. Y esto ha tenido un impacto en el desarrollo de los países a través del capital humano. Sí, los países tienen ya una capacidad, ya tenemos un número de personas que se han formado y que fue una inversión que se hizo a lo largo del tiempo en la formación de esas personas. Sí, pero esa inversión y esa capacidad no es estática, tiene que ser dinámica, se tiene que seguir desarrollando. Por lo tanto, nuestros programas educativos tienen que formar a las nuevas generaciones, pero deben de permitirle a los que ya están formados, a los adultos jóvenes y mayores, para que rescalen sus competencias o redirijan su formación profesional, ¿sí? Para que se haga el despliegue de toda esta capacidad y eso impulse el desarrollo de nuestros países. ¿Cómo le tenemos que hacer? Bueno, las personas tenemos que aprender algo o muchas cosas, o sea, la amplitud de las disciplinas que tenemos que aprender es cada vez mayor, una formación disciplinar ya es insuficiente y en cada disciplina tenemos que ir aprendiendo en profundidad, aumentando nuestro conocimiento en la profundidad de la disciplina. Son los 4 elementos que el Foro Global establece que se tienen que contemplar para desarrollar el capital humano de los países y que de esa manera las sociedades vayan evolucionando. Eso significa que la educación formal ya es insuficiente, que el aprendizaje tiene que ser a lo largo de la vida. Y en la mañana el doctor Martínez hablaba de que desde la empresa se ve que es bueno que la gente tenga las habilidades que se requieren para desempeñar una posición específica en un tiempo específico, pero que para ellos es tan importante o quizás más importante que esas personas tengan el potencial para aprender nuevas habilidades conforme se van dando cambios en las empresas o en la sociedad en general. Entonces, esto en realidad nos define a las universidades escenarios diferentes en los que tenemos que trabajar en el futuro. Ahora, todos estos cambios en los últimos meses han sufrido una aceleración. Eran cambios que se iban dando pues, paulatinamente, cada vez más rápido, pero con la pandemia causada por la COVID-19 se aceleraron todos los cambios asociados a la revolución industrial, porque la pandemia también ocurrió de manera muy acelerada, tuvo impacto en todos los sectores de la sociedad, en todos los países y afectó radicalmente a todos los sistemas. ¿Sí? Tuvo efectos negativos, por supuesto, en el desarrollo social y económico. Y una de las cosas que quiero resaltar es que nos llevó al aislamiento social. Y eso significó cerrar las escuelas, ¿sí? Y buscar esquemas diferentes para que las escuelas puedan trabajar mientras se levanta el aislamiento social,
Sí, México está en este esquema para el regreso a la normalidad. Tenemos un sistema de semáforos, el rojo significa todo mundo en su casa, el naranja, algunas actividades productivas se rehabilitan, el amarillo se intensifican esas actividades y si se fijan, la educación solamente se va a reactivar si el semáforo llega al color verde. Esto es cuando acabe la pandemia. ¿Sí? Si no acaba la pandemia, seguiremos trabajando de manera remota las universidades presenciales y las universidades en línea, como la Universidad Internacional de La Rioja, seguimos trabajando de manera normal, aunque las actividades más administrativas, más del equipo que formamos a la universidad, sí es la parte que ha sufrido cambios importantes, que nos ha llevado a trabajar 100% desde las casas, pero en realidad la educación no tiene opción, tiene que buscar formas diferentes que ya vimos en Perú cómo se está haciendo, ya vimos en España cómo se está haciendo, ya en México, les repito, no es diferente de los demás países, es igual, y se buscan nuevos modelos educativos, ¿sí? Por ejemplo, el modelo híbrido, que en realidad híbrido significa que en nuestros programas podemos tener actividades presenciales y actividades de educación a distancia o de educación abierta. En realidad lo que nos hemos dado cuenta que este modelo mixto optimizado va a ser la mejor opción para muchos de las personas, ¿sí? Entonces, la educación superior apoyada por tecnologías la debemos de diseñar de tal forma que ofrezca condiciones que le permitan a todos tener éxito en el avance de sus estudios, sin distinción, ¿sí? Y que todos tengan las mismas oportunidades para alcanzar con esta educación el bienestar social y económico. Entonces resulta que estos cambios van a hacer reflexionar a los responsables tanto de los ministerios de educación como de las universidades de cómo aprovechar estos cambios para poder mejorar la inclusión social, ¿sí? Ahora, ¿qué hemos avanzado? Bueno, Alan Carrington diseñó esta ruleta pedagógica en donde muestra que no es solamente el uso de las tecnologías lo que hay que tomar en cuenta. El uso de las tecnologías se tiene que combinar con los avances en la educación. Por ejemplo, él toma la taxonomía de Bloom, en donde se crea, se evalúa, se analiza, se aplica, se recuerda y se comprende los diferentes contenidos temáticos y dibuja esta rueda en donde en este aro están precisamente estas actividades. En el siguiente aro están los verbos asociados a esas actividades. En el siguiente están las actividades que se pueden desarrollar a partir de esos verbos y en la última parte están todas las aplicaciones tecnológicas que se pueden usar para diseñar actividades de aprendizaje para que los estudiantes puedan lograr los objetivos asociados con alguna de estas actividades. ¿Ok? Entonces, en realidad, para los docentes, esta rueda es maravillosa porque les da en una sola figura todo lo que necesitan para hacer diseño de experiencias de aprendizaje para sus estudiantes. En el último aro, en realidad, él monta un modelo que va por etapas. La primera etapa le llama sustituir, usemos tecnologías para hacer lo mismo que hacemos en la modalidad presencial. La siguiente es aumentar. Dado que ya estamos en un ambiente con tecnología, pues veamos qué cosas podemos hacer con el uso de la tecnología que no podíamos hacer en el modelo presencial y después modifiquemos la forma en que se hace, ¿sí? Y lo último es la redefinición. Bueno, hagamos innovaciones disruptivas para hacer cosas que sean impensables, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso. Sustituir significa, tomo el salón de clase y entonces ahora lo convierto en un aula virtual. Toda la educación remota y algunos de los modelos mixtos que están instrumentando las universidades presenciales es precisamente el sustituir lo que se hace en el campus a hacerlo en un ambiente apoyado por tecnologías.
Ahora, ya que sabemos hacer eso, ahora podemos empezar a aumentar. Y entonces metemos el uso de sistemas de gestión del aprendizaje, los LMS por sus siglas en inglés. Y entonces, además de hacer lo que hacíamos en el salón de clase, ahora podemos hacer otras actividades, ¿sí? En foros, en chats, algunas investigaciones, simulaciones, etcétera, etcétera. Y entonces hay una gran variedad de LMS que utilizamos para hacer esto. Sin embargo, aún en este nivel, mantenemos algunas de las limitaciones del salón de clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque el salón de clase, el profesor tiene la posibilidad de dar una clase a un grupo de 50 alumnos, ¿sí? Bueno, en los LMS también hacemos grupos de 50 alumnos, o de 25, o de 40, y a todos le damos lo mismo, asumimos que todos aprenden igual. Y además al profesor lo limitamos en el tipo de estrategias de enseñanza que puede utilizar. Entonces asumimos que todos los docentes se enseñan igual. Y lo peor del caso es que el primer curso de su carrera y el último curso utiliza la misma plataforma, las mismas herramientas, pareciera que nadie cambia en el tiempo, ¿sí? Entonces, aun cuando aumentamos las posibilidades, conservamos algunas de las limitaciones del modelo de pensar. Por lo tanto, tenemos que pensar en modelos que nos permitan modificar las cosas como lo hacemos, ¿sí? Esta es una propuesta que hicimos hace algunos años, algunos colegas y yo, la doctora Alma Herrera, la doctora Concepción Barrón, Ofelia Contreras, y algunos otros colegas, Steve Rodríguez, Eric Huesca. O sea, grupos multidisciplinarios que trabajamos en diseñar nuevas propuestas para cambiar la forma en que estamos educando, ¿sí? Definimos una fase analítica en donde lo importante es conocer la población con la que trabajamos. ¿Cuál es el perfil cognitivo de los estudiantes? ¿Cuál es su perfil académico? Su manejo, sus habilidades digitales y también el manejo emocional o el manejo de sus emociones, por un lado. Y luego, algo que para nosotros son como habilidades blandas en la educación, que es el manejo de lenguajes, ¿sí? Estudiantes que tanto comprenden lo que leen, que tanto redactan bien sus ideas, que tanto argumentan para defenderlas, son ordenados o no a la hora de pensar o trabajar, pensamiento matemático, resuelven problemas de manera ordenada, pensamiento computacional, y cuál es su manejo de otras lenguas, ¿sí? Si conocemos bien a los estudiantes, pero además los dejamos que ellos se conozcan bien, a partir de las capacidades que han desarrollado, entonces se podrían avanzar hacia la siguiente etapa. Y eso lo tenemos que apoyar con sistemas que no solamente sean sistemas de información, sino que sean sistemas que utilicen técnicas y herramientas de la cómputo inteligente, inteligencia artificial, neurocomputación, y que además esto nos permita llevar no solo la gestión del aprendizaje, como los LMS, sino también la gestión emocional de los estudiantes. Esto es, cómo los preparamos para que tengan éxito en sus estudios, ¿sí? Ahora, todo esto tiene que estar retroalimentando una parte de cómo le hacemos para que los estudiantes aprendan a aprender, que aprendan con cualquier tipo de material y recurso didáctico, ¿sí? Entonces la parte cognitiva también se vuelve parte importante de este proceso. Bueno, ahora sí, ¿qué hemos hecho para hacer esto? Bueno, pues hemos utilizado las tecnologías para llevar a cabo análisis de datos. Podemos hacer análisis de datos generales, por ejemplo, de cómo es el rango de edades de los estudiantes de educación a distancia. Pues ahí tienen en una universidad particular, que no voy a decir cuál es, estudiantes desde los 17 hasta los 80 años. Es la población a la que se está atendiendo. Hay una población en donde las mujeres están encontrando mayores posibilidades de poder estudiar a pesar de las obligaciones que tengan, ¿sí? Mujeres que se casaron jóvenes o que tienen que atender familia y trabajo y no pueden asistir a las universidades, etcétera, etcétera. Y en las diferentes modalidades, ¿sí? ¿A quién prefiere una modalidad abierta o una modalidad en línea, etcétera, etcétera, ¿sí? Perfiles sociodemográficos, ¿sí? Por ejemplo, razones por las cuales estudian, la edad promedio de lo que tenemos, quienes tienen escolaridad que vienen del bachillerato directamente o quienes vienen del rezago educativo con licenciaturas truncas, quienes
trabajan, ¿sí? ¿Qué razones tienen para trabajar? Por ejemplo, mantener mi trabajo, mantenerme vigente en el trabajo, ¿sí? Vivo muy lejos de los lugares de estudio, tengo que cuidar a la familia. Expectativas, la gente tiene que tener ambiciones, tiene que tener expectativas de estudiar qué representa para mí. Bueno, pues una mejora en mi trabajo, lo que les decía de los adultos jubilados, una satisfacción personal, quiero encontrar un nuevo trabajo, y la otra es que entiendo que me hace falta seguir estudiando. ¿Quiénes tienen obligaciones? Hijos que cuidar, que mantener. ¿Quiénes tienen familia? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, también, ¿cuáles sus antecedentes? ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo alguien que su mamá y su papá tienen doctorado a alguien que sus papás no llegaron a la secundaria. Sí, entonces el nivel de escolaridad de la madre y del padre, por ejemplo, si se fijan, los niveles inferiores de secundaria es el más alto en la madre, y en el padre igual, ¿sí? Muy pocos en los posgrados, ¿sí? Ahora, ¿qué tanta cultura de lectura tienes? ¿Cuántos libros tienes en tu casa? ¿Cuántos lees al año? Ahora, perfiles cognitivos, ¿sí? ¿Qué sistemas sensoriales por el que adquieres la información? Tus estilos de aprendizaje, cuáles son las combinaciones predominantes, para poder saber de qué manera desarrollamos materiales y recursos didácticos para nuestros estudiantes, qué tanto están acostumbrados a trabajar de manera colaborativa, ¿sí? Que es otra de las características que podemos estimular. Hemos sacado clústeres de estos grupos. El número de combinaciones en estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples rebasa los 8,000, 9,000 combinaciones, y hemos logrado hacer grupos de hasta 9 grupos diferentes, que todavía estamos tratando de trabajar para poder agruparlos en menos grupos, y que eso nos obliga a hacer materiales con diferentes formatos en una cantidad que sea económicamente factible. ¿Sí? Perfil académico, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué calificaciones has obtenido? ¿Sí? ¿En qué tipo de institución estudiaste? Si has tenido experiencia con los sistemas abiertos a distancia o no. Y ahora esto ya va a cambiar, puesto que todo el mundo va a tener experiencia de trabajar en ambientes no presenciales, y el tiempo que has dejado de estudiar para los del rezago educativo, porque echar a andar la maquinaria también cuesta trabajo. Luego, en los lenguajes, ¿sí? ¿Cómo andas en comprensión de lectura, escritura, habilidades argumentativas, en la parte de pensamiento matemático, en la parte de pensamiento computacional? Y un aspecto que nombró el doctor Martínez en la mañana, que es el aprendizaje entre pares. ¿Qué tanto estás acostumbrado a trabajar con tus pares? ¿Sí? Y por supuesto tenemos que generar ofertas que nos permitan que los estudiantes de manera autónoma puedan mejorar estas competencias que consideramos que son esenciales para poder tener éxito en los estudios. Y por supuesto que la redefinición va a venir apoyados en la investigación, y la investigación multidisciplinaria, en donde ya sabemos que hay ciclos entre disciplinas en la educación que generan innovación educativa, en los modelos educativos, en los de gestión, en la parte emocional, en la gestión, en la administración, y que estos pudieran representar retos y necesidades que los que estamos en tecnología pudiéramos desarrollar aplicaciones o herramientas que permitan resolver este tipo de problemas. Ahorita estamos en un proyecto en donde desde la innovación tecnológica queremos generar herramientas para crear ambientes virtuales que sean personalizables, para que cada estudiante pueda tener su propio ambiente de aprendizaje. ¿Sí? Ahora, estas cosas nos van a permitir modificar los modelos educativos. Hay otro factor que mencionó el doctor Martínez en la mañana, sobre que el estudio y el trabajo ya ocurren de manera concurrente. Sí, es importante que en la última etapa de los diseños curriculares contemplemos que el estudiante tiene que estar en ambientes laborales y en ambientes educativos al mismo tiempo, ¿sí? Y eso significaría que los modelos educativos tendrían que tomar en cuenta, uno, que queremos hacer la parte de inclusión social, por lo tanto tienen que ser esquemas masivos.
La educación tiene que tomar en cuenta las características de cada persona, por tanto debe ser un enfoque personalizado, y además tiene que contemplar que el estudio y el trabajo convergen, debe ser un modelo dual también. Se tiene que apoyar en el uso apropiado de las tecnologías y en el conjunto de acuerdos y de reglas que hemos ido aprendiendo para que el estudiante pueda desarrollarse de manera apropiada con el apoyo de los docentes. Ahora, ¿qué tenemos para hacer esto? Bueno, pues supongamos que ya tenemos la transformación digital, por lo tanto, tenemos redes de computadoras en donde están conectadas a través de Internet y se hace uso de los sistemas de la web y por lo tanto tenemos una red de servicios en donde se construyen grandes bases de datos. En las bases de datos, si se analizan bien, se genera información, se extrae información y esa información puede dar origen a nuevo conocimiento, por lo tanto tenemos redes de conocimiento. Y esas redes están siendo utilizadas y están siendo alimentadas por las personas que participan, los profesores, los estudiantes, los administradores, y cada vez más hay agentes inteligentes, ¿sí? Por ejemplo, ya se utilizan mucho los chatbots, asistentes artificiales. Por lo tanto, a ese nivel lo que vamos a tener son redes de aprendizaje entre todos los actores que están ahí, hombres, humanos y máquinas, ¿sí? Y además, en un esquema en donde las instituciones trabajen en red. Ahorita tenemos un proyecto entre la UNIR, la UNAM y la UTPL de Ecuador para la formación de docentes, ¿sí? Y todo eso tiene que estar influido, modulado por un contexto social. ¿Sí? Bueno, este es el nuevo escenario en donde vamos a redefinir qué es lo que se puede hacer sobre eso. ¿Cuál es el papel del docente en esta redefinición? Bueno, el docente, respetando la diversidad de sus estudiantes y la complejidad que es el uso de todas las herramientas que se tienen a la mano, más la información de los estudiantes, les digo, toma en cuenta la diversidad y la complejidad que tiene para el diseño de experiencias educativas. Y esas experiencias educativas se tienen que dar en esquemas en donde se pueda ir transitando hacia la educación personalizada. Por ejemplo, si el estudiante va bien, de acuerdo a su plan de estudios, entonces va por la trayectoria normal. Entra a esta parte y realiza sus actividades de aprendizaje para llegar a la meta que se marcó en este curso, en este programa. Si a la hora que evaluamos aquí vemos que el estudiante no tiene no cumple con la formación requerida para poder llevar estos contenidos, entonces lo mandamos a una parte remedial. Ya que cubre esas deficiencias que tiene, lo regresamos a la parte del curso y entonces puede avanzar como los demás. Si además de que sí tiene la preparación, conoce parte de los contenidos, entonces lo podemos mandar por trayectorias avanzadas, en donde pueda ver con mayor profundidad o de manera más rápida los contenidos. ¿Sí? ¿Cómo le haríamos? Por ejemplo, este sería un curso de un programa del bachillerato a distancia en la UNAM, que lleva una asignatura a la vez, y cada vez que empieza un tema hay una evaluación diagnóstica. Aquí se determina si está preparado para llevar estos contenidos o si requiere de actividades remediales. ¿Sí? Se termina esta unidad antes de iniciar la siguiente, evaluación diagnóstica, si requiere cosas remediales o si ya conoce parte de esto, llevarlo a una trayectoria avanzada. Ahora, todos los que, dependiendo de cómo vayan subiendo, bajando, al final todos tienen que pasar por la validación de que adquirieron la formación, los conocimientos o las competencias establecidas por el programa. ¿Sí? Ahora, si además a esto le agregamos el uso de sistemas de tutores inteligentes basados en técnicas de inteligencia artificial, entonces vamos a poder automatizar muchas de las cosas que se lleven a cabo en estos ambientes. Otra parte importante, ya lo vimos en la mañana con la plática del doctor Martínez, es la creación de ecosistemas en donde ya la educación no es exclusiva de las universidades, ¿sí? Hay universidades, pero también hay industrias, hay empresas que dan formación, ¿sí? Y participan los gobiernos y participan las empresas que son las que se aprovechan del resultado educativo de estos enseñantes, ¿sí? Y hay una gran parte de la población de aprendices. Por ejemplo,
en los cursos masivos abiertos en línea, los MOOC por las siglas en inglés, la edad de los estudiantes es cualquiera, ¿sí? La duración de planes de estudios cada vez se tiene que ir optimizando. Se requiere reciclar los conocimientos para poder mantenerse vigente y cada vez hay especializaciones más profundas en los conocimientos. Bueno, eso ha creado eso ha motivado la creación de plataformas. La plataforma de Coursera, por ejemplo, lo que ha permitido es crear un ecosistema donde participen aprendices, universidades y empresas para que ofrezcan cursos que le permitan que ellos mejoren su formación y la liga con las compañías y los gobiernos para que aprovechen esta mejora en el capital humano para el desarrollo. Los números, dado que se hace en un esquema masivo, rebasan los 63 millones en un periodo de 10 años, lo cual era impensable. Tener grupos de 200,000 estudiantes en un curso es impensable en la modalidad presencial. Entonces, aquí empezamos ya a ver la parte disruptiva. Por supuesto que los modelos tienen que cambiar. En estos cursos hay 3 elementos básicos: trabajo en red, contenido abierto en línea, ¿sí? De diferentes formatos, y una actividad interesante que es la evaluación de pares, que en realidad con esto se convierte la evaluación como parte del aprendizaje, y lo que tenemos es en realidad que el tercer elemento es el aprendizaje entre pares, con lo cual podemos optimizar o podemos aumentar las capacidades de los docentes que son responsables de este tipo de cursos. Ahora, los docentes no son diferentes de los ingenieros o de los médicos, tienen que estudiar toda la vida. Entonces, por un lado, en un ambiente son docentes y en el otro son estudiantes. Ahora, ¿cómo le haríamos con los docentes para que fueran los conejillos de indias de lo que tenemos que hacer con los estudiantes? En la UNAM se diseñó un ambiente virtual para que los docentes puedan ir construyendo sus trayectorias docentes de manera personalizada, ¿sí? Se definieron los ejes del conocimiento, de las competencias docentes que se tienen que estimular de manera general para los docentes. Se hizo una matriz con esos ejes en donde hay 4 niveles de dominio en cada una de las competencias de los ejes que se identificaron. Hay evaluaciones diagnósticas para que el docente, como estudiante de este ambiente, se ubique en qué nivel de dominio de la competencia se encuentra, y después él defina la trayectoria que quiere llevar. Cada curso lleva ciertas condiciones, horas de dedicación, es en línea, es autogestible, es flexible, puede estudiar donde quiera, a la hora que quiera y utilizando el dispositivo que quiera. Es educación en línea para la formación de los docentes. ¿Sí? Ya les decía que hay 4 niveles de competencias y hay 4 principios que hay que ir desarrollando en los estudiantes. ¿Sí? El primero es el de autoorganización. Nadie le puede decir al estudiante qué hacer. Cada estudiante tiene un presupuesto de 24 horas al día y él tiene que definir cómo lo distribuye: dormir, trabajar, comer, ejercicio, traslados y estudiar, y definir cuánto tiempo tiene al día para estudiar, para capacitarse, para actualizarse. La autorreferencia. Muchas veces tendemos a compararnos contra los demás y en realidad nosotros debemos compararnos contra nosotros mismos. Cada vez que hacemos algo debemos de poder evaluar si mejoramos o no. Por lo tanto, la autorreferencia tiene que ser de que siempre puedo ser mejor. No importa qué tan bueno sea, siempre puedo ser mejor. La parte de autogestión. Nadie le va a decir a uno a qué horas va a estudiar, qué estudiar. Eso lo tiene que definir uno. Y la última parte es que tiene que aprender a dialogar con los otros estudiantes que están en el ambiente, con las plataformas, con la mesa de ayuda que está ahí para apoyarme cuando yo me atore, y con las máquinas, ¿sí? Bueno, la parte de la organización, aquí ya le robé la parte dinámica, pero yo tengo que estudiar primero el eje tecnológico y después puedo estudiar y definir que puedo hacerlo a chura primero. Primero el primer nivel de competencia, luego el segundo nivel de competencia para todas las dimensiones, hasta que llegue al final. O lo puedo hacer con profundidad primero.
Este es obligatorio, en todos los demás puedo ir uno por uno hasta que termine todas las disciplinas o los ejes disciplinarios que están. O puedo hacer una combinación, una vez que termine el primer eje, puedo hacer la combinación que yo quiera y dibujar mi propia trayectoria de aprendizaje personalizada. Sí, bueno, la creación de ambientes que sean personalizables y que la personalización la pueda realizar el estudiante es el tipo de herramientas que quisiéramos desarrollar en el futuro o en este presente futuro en el que estamos. Para terminar, me gustaría hacer la reflexión, o sea, estamos en camino hacia ambientes para la educación personalizada. Una de las características que tiene que hacer es el uso intensivo de las tecnologías. La transformación digital tiene que ser un hecho. Y las políticas públicas de que el acceso a Internet y la educación son derechos ciudadanos tienen que ser para todos los gobiernos y todos los niveles de gobierno. Y debe de ser inclusivo. Debemos de ampliar las posibilidades, la capacidad de absorción de las instituciones para que los estudiantes se inscriban. Pero no funciona el darle lo mismo a todos, ¿sí? Algunos tienen ciertas capacidades que les permiten aprovechar todo, otros de panzazo lo pueden pasar y hay otros que de plano con lo que les damos va a ser insuficiente. Por lo tanto, tenemos que ser incluyentes, ¿sí? Y tenemos que hacer un esquema que los economistas hablan de discriminación positiva. Le tenemos que ir dando más al que más necesita para que todos tengan las mismas oportunidades de éxito en los estudios hasta que lleguemos a un esquema en donde esto ya no sea necesario, ¿sí? El uso apropiado de las tecnologías nos puede ayudar a mejorar la eficiencia, o sea, el tiempo en que terminan los estudios de los estudiantes, pero también el nivel de calidad con que lo hacen, la eficacia, ¿sí? La educación no es estática, ¿sí? Tiene que ser pertinente en cada momento y en cada lugar, ¿sí? Tiene que tener calidad en los servicios que la sustentan, ¿sí? Administrativos, académicos, tecnológicos. Y tiene que servir para transformar la vida de las personas, ¿sí? Pero también tiene que servir para que las universidades se vayan transformando, vayan aprendiendo y vayan transformándose para ser cada vez mejores universidades para las sociedades a las que sirven. Y por lo tanto, eso permitirá que la sociedad en su conjunto vaya mejorando. Y creo que en el futuro se puede ver que este enfoque pudiera contribuir a que se alcance el bienestar para todos planteado por los economistas en la cuarta revolución industrial. Muchas gracias. Con esto termino. Muchísimas gracias, doctor Cervantes. A continuación, intervendrá la doctora Rosa Castro Tesen, licenciada en Pedagogía y especialista en la integración de TICs en educación y docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura. Doctora Castro, muchas gracias por aceptar participar en este ciclo de conferencia. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Vicente. Muy buenas tardes, distinguidos invitados y amigos que hoy nos acompañan en esta tarde. Es un honor ser parte de este evento en el marco del ciclo de conferencias online Incertidumbres y perspectivas de la educación superior en España y Latinoamérica tras la COVID-19. Y de manera muy especial poder comentar la excelente participación del doctor Francisco Cervantes Pérez, rector de la UNIR México. Reciban todos y todas un cordial saludo desde la cálida ciudad de Piura, Perú, especialmente de las autoridades de la Universidad Nacional de Piura. Permítame extenderle, doctor Francisco, mis felicitaciones y agradecimiento por compartir con nosotros su vasto conocimiento, reflexiones y experiencias educativas sobre la educación personalizada, masiva e internacional. El doctor Francisco, a través de un recorrido histórico, nos ha trasladado en el tiempo para reconocer que con el transcurrir de los años hemos vivido en una desigualdad e injusticia social. Sobre todo observamos un no acceso a la educación. Él nos planteaba que de cada 6, 10 no ingresan a la educación superior. Esta situación nos iba planteando a través de la historia nuevos retos y cambios a una velocidad, como él la señaló, exponencial. Tanto en aquellos generados por la cuarta revolución industrial,
o como aquellos cambios causados, por ejemplo, como los que ahora estamos viviendo, causados por la COVID-19. Estos ocurrieron de manera tan acelerada que paralizó a toda la humanidad, impactando en todos los estratos sociales, como es de total conocimiento, en la salud, en la economía, el desarrollo, llevándonos inclusive al aislamiento social. De todos los sectores afectados, estamos de acuerdo, creo, doctor Francisco, y todos los que estamos en este quehacer educativo, que justamente el sector educativo ha sido el sector más impactado. Tuvimos que pasar de una manera acelerada de una educación presencial a una educación remota. En algunos países ya se ha iniciado un regreso a la normalidad y en otros aún no. El doctor Francisco muy bien planteaba cuando presentó el impacto que tendrá el regreso a la normalidad y luego lo que vendrá también después. Un regreso específicamente para un sector educativo, en el que él nos plantea, que me parece muy acertada, una educación. Inclusive, podemos señalar a través de lo que él nos ha comentado, a través de su propia experiencia y a través de su trabajo, que esta es una experiencia que ellos ya venían trabajando desde hace algún tiempo atrás y que a raíz de esta situación en la que nosotros estamos viviendo, ha generado un impacto en una transformación digital que hemos y aún todavía estamos viviendo dentro de las actividades educativas que se dan en las distintas instituciones de educación superior. Este impacto sigue siendo aún todavía complejo y como él lo mencionaba, no solo se requiere tener acceso a Internet, no solo se requiere contar con una computadora, sino requiere una adaptación compleja, tanto en el nivel curricular como en las estrategias que nosotros implementamos, el tener acceso a determinados aspectos y conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra formación profesional, inclusive lo comentaba, no es necesario que seas precisamente un docente de carrera para poder aplicar y adaptarte a ese nuevo sistema, en el cual tenemos que buscar inclusive estrategias, como lo mencionaba, para la seguridad de la información. Principalmente disminuir la desigualdad y buscar la famosa o lo que ya nosotros hemos mencionado y hemos escuchado en más de una oportunidad, la integración digital. Este impacto ha sido tan complejo, como él lo señalaba, que ha puesto a las instituciones de nivel superior en el planteamiento de nuevas ofertas educativas, nuevos empleos y sobre todo la formación continua. Esto obliga a que las universidades planteen nuevos modelos académicos, educativos académicos, como él lo señalaba, para la construcción de una sociedad cibernética, para el desarrollo del capital humano y principalmente el aprendizaje para toda la vida. Modelos académicos que no se desligan de un enfoque o que no se deben desligar de un enfoque basado por competencias y mediados por la tecnología. Entre estos nuevos modelos educativos académicos que el doctor Francisco nos plantea, hay uno en especial que me llama la atención y que es importante lo tomemos en esta parte de la disertación. El famoso blended learning, traducido a veces, o como muchas veces se le llama, el aprendizaje híbrido. Ese aprendizaje semipresencial o combinado. Este es un modelo de instrucción que entreteje aquellos elementos de la clase presencial y el aprendizaje en línea. Sin embargo, esta propuesta, por ejemplo, va más allá de simplemente utilizar nuevas tecnologías en la educación. Significa aprovechar las posibilidades que abre este campo de Internet para darle a cada estudiante una experiencia más personalizada, como él lo señalaba, de acuerdo a sus necesidades. Me impactó mucho, doctor Francisco, la imagen última que usted nos puso, y eso es muy cierto, ¿no? Hay que darle a cada quien lo que le corresponde por justicia social, pero también hay que mirar a aquellos estudiantes que lo requieren más y tratar de brindarles las posibilidades de que accedan a un nivel educativo tan igual o tal vez mejor que el que lo logró y que adquirió las competencias básicas y necesarias en su formación profesional. Principalmente una educación superior que esté apoyada, como ya les mencioné, bajo un enfoque de justicia social y que sea para todos, sin distinción alguna.
El doctor Francisco también ha dicho algo que es sumamente importante. De hecho, a mí en lo personal me va excelente con este tipo de planteamiento que le he hecho. El uso de apps, ¿no? De acuerdo a una metodología planteada en función de objetivos de aprendizaje y acordes con la taxonomía de Bloom para crear, evaluar, analizar, aplicar, recordar y comprender. Estos meses de experiencia que tenemos los docentes, principalmente les hablaba desde el punto de vista personal, estos meses de experiencia de interactuar a través de una educación remota, ha permitido combinar en mi trabajo asíncrono las habilidades más básicas, como por ejemplo el comprender o el recordar a través del trabajo asíncrono. Y en el trabajo síncrono, la aplicación de estas habilidades del pensamiento más complejas que Bloom lo plantea muy bien en su rueda del conocimiento. Por ejemplo, el crear, el evaluar, el aplicar y sobre todo que el estudiante haga uso de aquello que adquirió en la sesión asíncrona, aquel conocimiento que pudo comprender de una manera muy general y que sea capaz de, en la clase síncrona, hacer uso de aplicaciones, vertir de alguna forma todos esos conocimientos que adquirió y que sean posibles y que le permitan sobre todo a él aprender de una manera más significativa. La experiencia, como ya les mencionaba en estos meses, ha hecho que estas habilidades se puedan trabajar, ¿no? Y que principalmente hay una serie de apps, de herramientas tecnológicas o de aplicaciones que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, el trabajo colaborativo, lo decía el doctor Francisco, el trabajo en red, no solamente a nivel de universidad, sino también el trabajo colaborativo como una estrategia dentro de un aula. No hablamos de un aula presencial, pero sí hablamos de las famosas LMS, aquellas que utilizamos para la gestión del conocimiento. En una sesión utilizando en una aplicación Meet, Zoom, Jitsi, el mismo Microsoft Teams que estamos utilizando ahora, cualquiera de ellas requiere que el docente se revista de unas estrategias, de una ruta de trabajo, que pueda él interactuar con algunas apps y que sea posible de utilizarlas. ¿Para qué? Para brindarle al estudiante esa calidad que nos mencionaba el doctor Francisco de aprendizaje, que le va a servir para toda la vida. Y definitivamente hay estudiantes que no solamente requieren desarrollar, en el caso, por ejemplo, de nuestro país, creo que tanto en el Perú como otros países, principalmente de América Latina, esta situación nos encontró con las manos vacías y muchos, si bien es cierto, no habíamos desarrollado esas competencias digitales específicamente los mismos estudiantes. Tenían acceso a una gama de información, tenían acceso en algunos casos a dispositivos, sin embargo, no los utilizaban de una manera pedagógica y sobre todo para la generación de su propio aprendizaje, ¿no? Por eso es que les mencionaba que tenemos abundantes aplicaciones en la web para hacer uso de ellas desde el punto de vista didáctico y pedagógico, sobre todo para brindar esa educación de calidad. En general, el doctor Francisco plantea un reto que implica el estudio del tipo de una población educativa con la que se cuenta. Eso es muy cierto. Si queremos nosotros aplicar el uso de nuevas estrategias, transformar una aplicación que es simplemente una herramienta tecnológica y darle un sentido de vista pedagógico y didáctico, tenemos que conocer la población con la que contamos, ver sus perfiles, así como él lo planteó a través de un estudio, una experiencia que ellos realizaron desde el punto de vista cultural, cognitivo, académico. Es necesario también modificar algunos aspectos para que nosotros como docentes y también los estudiantes puedan adaptarse a ese trabajo colaborativo, lo mencioné antes, a través de redes y a través de instituciones. Finalmente, puedo decirles que el doctor Francisco, a través de su experiencia, la experiencia que ellos tienen como universidad, nos plantea cómo es posible desarrollar una educación personalizada. Esta es posible si se siguen los parámetros establecidos, la combinación de una tecnología y un desarrollo integral. Me gustó mucho, doctor Francisco, el presupuesto de las 24 horas del día. Creo que me llamó tanto la atención que trataré de establecer esto a través de una práctica con los estudiantes, ¿no? El que ellos, y eso es muy cierto, ¿no? Los estudiantes
ellos distribuyen sus tiempos, pero lamentablemente a veces no hacen uso correcto de ellos. Y claro, ¿no? La realidad no en todos los países es la misma. Muchos de ellos no combinan únicamente el estudio con sus actividades académicas, sino también con otras actividades laborales. Pero veo que está muy bien ese horario de distribuir el tiempo acorde, inclusive un tiempo para el estudio. Concluye también señalando que el uso apropiado de las tecnologías digitales para mejorar la eficacia y eficiencia de una educación superior pertinente es posible para transformar la vida de las personas, la misma universidad y la sociedad en su conjunto. Siempre bajo el parámetro de que esa calidad educativa que nosotros brindemos o que las instituciones de nivel superior brinden debe tender a reducir las desigualdades. Creo que esa ha sido la parte más importante y la parte de más impacto que escuché durante todo lo significativo que ha sido su disertación, doctor Francisco. Muchas gracias. Quisiera expresarle mi agradecimiento y también a la universidad, a la UNED, por haberme permitido estar hoy con ustedes. Y quisiera concluir planteándole una pregunta. En medio de todas las cosas que usted nos ha dicho que son realmente importantes y de gran ejemplo para seguir, quisiera que por favor nos diga de manera muy puntual cuáles tendrían que ser los retos más urgentes, que debemos enfrentar los docentes de las instituciones del nivel superior en América Latina, con la finalidad de desarrollar una educación personalizada, tanto en la educación que impartimos ahora como en los tiempos, como en los que en algún momento significará que nosotros salgamos de esta situación que ahora estamos viviendo, ¿no? Puntualmente, ¿cuáles son esos retos más urgentes, los más básicos que necesitamos enfrentar los docentes para alcanzar una educación personalizada de gran impacto como la que usted nos ha planteado en esta tarde? Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. La verdad es que el tener colegas inteligentes es siempre muy bueno, porque creo que entendiste mejor que yo de la presentación. Mira, yo creo que el reto de los docentes está en, primero, entender que se tiene que formar de manera permanente. Sí, es igual que todas las profesiones. Las cosas cambian y están cambiando cada vez más rápido en la educación. Por lo tanto, esta idea de aprender a lo largo de la vida en el profesor es más acelerado, porque el profesor tiene que responder a situaciones que se van a presentar en el futuro. Tus estudiantes no salen a trabajar mañana. Si estás dando clase en el segundo semestre, salen en 3 años a trabajar. Entonces tú lo tienes que formar para que cuando salga en 3 años sea alguien vigente. Por lo tanto, un profesor siempre tiene que trabajar en el futuro. Y eso implica que siempre esté estudiando hacia adelante. Esa es la primera. Entender que tiene que estudiar y aprender prácticamente todos los días. La segunda es conocer bien a sus estudiantes. ¿Sí? Las herramientas tecnológicas te permiten usar herramientas que te hacen la analítica. Y entonces tú diseñas los programas para hacer la analítica y luego la computadora la hace y tú ya nada más ves los resultados de manera muy rápida. Por lo tanto, puedes saber qué capacidad ha desarrollado cada estudiante en cada momento y cómo lo que tiene que hacer, qué habría que darle para que lo haga. Y eso, sí, el reto más grande es que la cultura digital, el adquirir una cultura digital, no es solo la transformación digital, sino es realmente cambiar tu cultura, integrar la parte digital a tu cultura cotidiana. Ese es algo urgente también, porque entonces ya vas a tener posibilidades de innovar, de pensar en cosas nuevas, hacer de manera diferente lo que estás haciendo actualmente. Y algo que hemos estado tratando de identificar es, si tenemos herramientas para hacer algo que llamamos realidad aumentada, en realidad los docentes tienen que desarrollar sus propias herramientas para que tengan una especie de inteligencia aumentada. ¿Ok? O sea, el profesor con su inteligencia hace ciertas cosas. ¿Qué pasa si le damos herramientas para que esa inteligencia se aumente y se le dé una mayor proyección para trabajar con más alumnos
de manera más personal en cada uno de ellos, aunque tenga 50 alumnos que atender. Entonces, esa parte del desarrollo no lo va a hacer nadie que no sepa de educación. Los tecnólogos somos buenos para desarrollar cosas, pero el que tiene que hacer la innovación educativa es el docente. Entonces, el docente tiene que adquirir la cultura digital y trabajar con la parte del enfoque de innovación educativa de manera permanente, ¿sí? Algo que todos soñamos, y yo creo que en educación es donde vemos más soñadores, es alcanzar estas metas que parecen imposibles. Yo por eso hice la historia de que la exclusión social nos ha acompañado a lo largo de la historia y que por más que se han hecho en las diferentes épocas, no hemos logrado reducirla casi nada. ¿Sí? El 1% de la clase alta de finales del siglo XIX contra el 2% del siglo XXI, estamos en las mismas situaciones de desigualdad. Entonces, con la educación sí podemos soñar que las personas que están en los grupos más vulnerados pudieran avanzar y alcanzar siempre mejores niveles de bienestar. Y eso lo hace el docente. Se ha hablado mucho de que los tutores inteligentes y los robots pueden sustituir a los humanos. No es cierto. O sea, en realidad las máquinas están para ayudarnos a hacer mejor lo que hacemos o para hacer cosas que no podemos hacer solos y que las máquinas nos van a poder ayudar para hacerlo, ¿sí? Yo por eso les ponía el ejemplo de los MOOC. Tener un grupo de 100,000 estudiantes es imposible en presencial, pero con las máquinas lo podemos hacer, ¿ok? O sea, un docente que forme mejor a sus estudiantes y que los ayude a que no importe qué tanto trabajo les cueste, qué tanto tiempo les lleve, siempre lleguen con éxito al final del curso. Ese es el docente que quisiéramos tener. Entonces, yo creo que el papel que juegan es importante, va a ser diferente. Ya no es preparar mi clase, pararme frente de 50 alumnos y disertar. Ahora es mucho más intenso, mucho más complejo. Por lo tanto, sí necesitamos que de manera urgente empecemos a capacitarnos y a aprender las cosas que nos hacen falta para ser mejores docentes en esta sociedad que se está configurando. Muchas gracias, doctor Francisco. Es todo muy cierto y en realidad requerimos mucho la convicción de docente, ¿no? El entusiasmo, el amor a lo que hacemos, definitivamente, que requiere de mucho esfuerzo, sí, pero creo que ese esfuerzo el tiempo que nosotros empleemos en esto y las energías que podamos perder, creo que se ven opacadas cuando uno ve que los chicos aprenden realmente, ¿no? Y cuando ellos se sienten contentos al terminar una clase. Yo creo que eso es lo más gratificante que podemos encontrar, ¿sí? Muchas gracias también, Vicente. No sé si hay otra cosa que agregar, creo que está todo bien. Pues pasándonos un poco del tiempo programado, aunque estoy convencido de que coinciden conmigo en que ha valido la pena, nos estamos obligados, digamos, a finalizar ya esta sesión y con esta sesión el segundo día del ciclo de conferencias. Muchísimas gracias a la doctora Castro y al doctor Cervantes por sus interesantísimas intervenciones. Y, por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes. Les esperamos en la siguiente sesión. Cordial saludo.